Armando ha participado previamente en nuestro programa con una conferencia sobre el desarrollo urbano de 3 ciudades, el cual fue motivado por los Juegos Olímpicos. Es por eso que a mí me gustaría invitarlos a que entren a nuestro canal de YouTube para seguir esta plática virtual, seguir escuchando a Armando, que seguramente hoy nos dará un excelente recorrido por Seúl. Y bueno, nos van a encontrar tanto en YouTube como en redes sociales como Historia Viva para poder seguir visitando todos estos lugares que hemos recorrido de forma virtual. Armando, te cedo la palabra. Muchísimas gracias y bienvenido. No, gracias a ti. Y pues bueno, siempre es un gusto estar aquí en Historia Viva. Ya, como bien lo dices, es la segunda vez. La primera fue el pretexto de los Juegos Olímpicos. Y ahora, pues bueno, vamos a seleccionar una de esas ciudades que veíamos hace algunos meses para desarrollarla un poco más. Claro, hoy ya no hablaremos sobre el tema deportivo, pero es una ciudad que a mí personalmente me ha parecido muy interesante porque es una mezcla, ¿no? Una mezcla de, de muchas, de muchas cosas, ¿no? De tradición y de modernidad, básicamente. Además, también de una ciudad muy densa, muy llena de edificios enormes, uno tras otro, pero también con espacios donde en pleno centro de la ciudad se puede vivir una naturaleza casi absoluta, ¿no? Sin escuchar el ruido de los automóviles. Yo recuerdo justamente hace algunos años que fui a visitar uno de los palacios de la ciudad y bueno, parte del recorrido del palacio incluía el jardín, el llamado jardín secreto. Y bueno, es sorprendente porque estando en el centro de la ciudad, en la zona más céntrica de Seúl, de repente uno podía ver arroyos, una especie de pequeña aldea ahí perdida en el bosque y no se escuchaba un automóvil, no se veía un edificio alto, sorprendente, ¿no? Y uno sabía que estaba en el centro de la ciudad. Entonces un poco vamos a hablar sobre esta ciudad pues, tan interesante el día de hoy, que además, por los que estén interesados, ya se puede ir ahora después de todo este tiempo de pandemia y eso, bueno, a Seúl ya se puede ir, todavía hay que hacer una cuarentena, pero es de los países que más se han abierto. Y bueno, voy a compartir una presentación para ir ilustrando. ¿Ya se ve la presentación? ¿Sí? Perfecto. Bueno, pues aquí está el cartel que ya ustedes habían visto y pues bueno, vamos a empezar con Seúl, tradición e identidad urbanística. Y pues bueno, empecemos. Eh, lo primero que hay que decir es que la propia ciudad de Seúl responde a una tradición arquitectónica muy propia. No fue construida al azar, no se seleccionó el lugar, el emplazamiento de la ciudad al azar, ni el trazo de la propia ciudad se hizo al azar. Por lo menos en un primer momento. Quizá después tuvo algunos momentos de crecimiento un tanto caótico, pero por lo menos en su núcleo, en su primera génesis de la ciudad, es algo totalmente planeado, ¿no? Cuando hoy en día hablamos de estas grandes capitales del mundo perfectamente diseñadas, no sé, estoy pensando en Washington, en Brasilia, ciudades de este tipo, pues bueno, se nos olvida que en realidad las grandes capitales de Asia también fueron ciudades planeadas y bien estudiadas, ¿no? Entonces, la elección de la capital para un país, para un reino, no era cosa sencilla, era algo que requería mucha preparación y sobre todo esto basado no solamente en cuestiones de estrategia, de geoestrategia, una ciudad que fuera defendible, una ciudad que estuviera bien comunicada, eso obviamente lo tomaban en cuenta, pero también tomaban en cuenta una gran cantidad de factores metafísicos que nos podrían parecer un tanto extraños, ¿no? Pero cuidaban mucho a partir de la llamada geomancia, de la lectura del espacio, etcétera, lo que hoy en día nosotros conocemos como el Feng Shui. Seguramente han escuchado hablar de esta tradición china, básicamente, pero que se aplica en todos los países de Asia Pacífico, esta lectura del espacio, y lo que buscaban era el buen flujo de las energías, del famoso chi, en la ciudad.
Entonces, justamente en el caso de las grandes capitales históricas de Corea, vamos a encontrar que siempre que se construía una nueva capital, se tomaban en cuenta estos factores. Importante, Seúl no es la primera capital de Corea. Corea tuvo algunas capitales anteriores y estas capitales también fueron, por lo menos desde un cierto momento de la historia, empezaron a ser cuidadosamente planeadas. Y aquí, bueno, lo que va a predominar para esta planeación es esta influencia del pensamiento confuciano, aunque yo diría que aquí le puse pensamiento confuciano porque normalmente se habla de la capital estilo confuciano, pero en realidad lo que más importa para esta lectura del espacio es la tradición del taoísmo, ¿sí? Una de las religiones, o por decirle de una forma, de las tradiciones espirituales ancestrales de la región bueno, de China y de toda la región de Asia Pacífico, Asia Oriental. ¿Sí? Trabo aquí para que pase la presentación. Justamente capitales históricas antes de Seúl, tenemos por lo menos 3 grandes capitales que fueron totalmente planeadas. Hay otras, pero estas otras no fueron planeadas bajo este modelo porque son anteriores a la llegada del confucianismo, pero por lo menos estas 3 ciudades que ahora menciono, la ciudad de Sorabeol, que hoy en día se llama Gyeonggu, en el sur de la península de Corea. De hecho, hoy pueden visitar la zona arqueológica de Gyeongju, antiguo Sorbeol, y es una zona preciosa, impresionante, sobre todo las tumbas de los antiguos reyes del llamado reino de Shilla. Luego, la ciudad de Kaesong, esta ciudad hoy en día está en Corea del Norte, pero está muy cerca del límite con Corea del Sur. De hecho, está a escasos 50 kilómetros de Seúl, pero ya en el lado de Corea del Norte, por lo tanto, es muy difícil visitarla. Bueno, se puede visitar si se llega desde Corea del Norte, no desde Seúl, que fue la capital del reino de Koryo, la dinastía anterior a la última de las grandes dinastías coreanas, que también fue edificada siguiendo esta serie de parámetros taoístas confucianos. Y la tercera es la ciudad de Hanyang, o también llamada Hansong, que es la misma ciudad de Seúl. Estas 3 capitales históricas de los 3 últimos reinos que abarcaron toda la península, Shilla, Koryo y Choson, bueno, fueron planeadas y fueron diseñadas bajo este modelo. Pero ojo, este modelo, como les digo, viene desde China y entonces es interesante ver que el modelo urbano, la traza urbana, es prácticamente una copia, hoy diríamos casi una fotocopia, ¿sí?, de estas antiguas capitales chinas. Quizá la más antigua de las ciudades chinas, de las capitales chinas, que se construyó siguiendo este modelo, fue la ciudad capital de la dinastía Qin, llamada Chang'an, que hoy en día se llama Xi'an, y todavía en Xi'an, en China actual, todavía se puede ver este trazado histórico, ¿no? Este trazado bajo el modelo confuciano. Pero no solamente en China, sino en muchos otros lugares de Asia, vemos otra vez repetido este modelo. Aquí menciono algunas capitales de Asia que siguen este modelo para que vean que el Seúl contemporáneo responde a una tradición urbanística plenamente establecida y desarrollada en Asia del Este. Por ejemplo, en China tenemos la ciudad de Kaifeng, además de Chang'an o Xi'an, como se llama hoy en día, tenemos la ciudad de Kaifeng, la ciudad de Nanjing y la actual capital de China, la ciudad de Beijing. Por ejemplo, en Vietnam está la ciudad de Hue, que fue capital de la última dinastía vietnamita, la dinastía Nguyen, también fue diseñada y construida siguiendo este modelo. Y también viajando a Japón, encontramos que el mismo modelo urbano se repite en la ciudad de Nara, una de las más antiguas capitales del Japón, y en la ciudad de Kioto. Muy interesante que la ciudad de Tokio no sigue este modelo. Tokio, y no es tema de esta conversación, quizá algún día podríamos hablar del diseño urbano y de la identidad urbana de Tokio, pero Tokio es totalmente distinto, es decir, Tokio no parece una capital, por lo menos desde su trazo urbano. Este diseño solamente aplica a las capitales, no al resto de las ciudades. Y aquí, para empezar a ir adentrándonos en este modelo
del diseño de ciudades confucianas taoístas en Asia, vemos justamente el plano de la antigua Chang'an en China. Iba a decir, no ibas a hablar de Seúl, bueno, pero es que hay que empezar a hablar de China para empezar a explicar el diseño de la propia ciudad de Seúl. Y vean, este es interesante porque las ciudades confucianas normalmente se diseñan bajo un esquema cuadrangular, con una muralla que rodea totalmente la ciudad. El palacio debe de estar pegado a la muralla norte. Aquí vemos en Chang'an, el cursor, aquí está. El palacio imperial en la parte norte, no está al centro, está al centro norte. Luego una ciudad perfectamente cuadriculada con, y esto es muy importante, una avenida que sale del palacio y cruza toda la ciudad hasta la puerta principal. Esta avenida corre en el eje norte-sur. Palacio al norte, salida de la ciudad al sur. Y además tenemos otra avenida muy importante que corre de la puerta este a la puerta oeste. Aquí la vemos, ¿sí? Justamente esta avenida, que son muy importantes porque la avenida norte-sur es la avenida procesional, es por donde entraban las embajadas, por donde entraban los funcionarios, etcétera, y normalmente había grandes desfiles por ahí, por donde salía el emperador cuando salía de la ciudad, mientras que la avenida, el eje este-oeste, haciendo un crucero, era la avenida principalmente comercial. De hecho, es interesante que si vemos aquí esta avenida que corre este-oeste, vemos que aquí es donde están los mercados. Toda la avenida era comercial, pero es donde se ubican los dos grandes mercados de la ciudad de Chang'an. Y la ciudad normalmente tenía repartidos a los lados templos en paralelo, de un lado y del otro, espacios públicos de un lado y del otro. No eran perfectos, como lo podemos ver aquí en este plano, pero se buscaba siempre este equilibrio. Sobre todo esta idea de la geomancia y del Feng Shui, era buscar un equilibrio de las energías, pero este equilibrio de las energías también se representa en un equilibrio urbanístico, en una ciudad un tanto como ciudad espejo, ¿no? Un lado es espejo del otro. Y otra cosa importante es que entre más al norte y más cerca del palacio se vivía, eran las zonas habitacionales de las clases más altas. Es decir, la gente, los ministros, la gente erudita vivía en el norte. Y cuando digo clases altas, me refiero a clases altas en dignidad, no en dinero, porque para el modelo confuciano el dinero no es lo más importante. Entonces, arriba viven los eruditos, los estudiosos, podríamos a veces decir los filósofos y los funcionarios, que era la gente que estudiaba. Después vivían los mercaderes y así íbamos bajando. Entonces la gente más pobre o de estatus social más bajo vivía pues más al sur, más pegado a la muralla sur. Bueno, este modelo, este mapa de la ciudad de Chang'an, pues lo vamos a ver repetido en muchas de estas ciudades que he mencionado y específicamente en Seúl. Vean, este es un dibujo, por supuesto, de la ciudad de Beijing. Hoy en día, pues se puede ver así. Aquí está la ciudad prohibida y la avenida, esta avenida principal es claramente distinguible, ¿no? Claro, Beijing ha crecido tanto que la antigua muralla ya no existe. La antigua muralla ahora se convirtió en una serie de anillos periféricos de superautopistas y ha crecido tanto Beijing que hoy en día tiene 5 anillos periféricos, es decir, de la muralla original creció y creció y creció y creció. De hecho, el Parque Olímpico es interesante, ahora que ya no tenía que hablar de eso, eso lo hablé en la otra presentación, pero creo que es importante mencionarlo. El Parque Olímpico de Beijing, construido para Beijing 2008, está más o menos entre el cuarto y el quinto anillo periférico, pero siguiendo el mismo eje de la avenida principal. Eso fue muy interesante como todavía en el siglo XXI los arquitectos siguen tomando en cuenta estos principios. Pero ahora sí ya dejaré de hablar de China. Y aquí, justamente ya, para entrar propiamente a Corea, aquí vemos un mapa antiguo de Seúl y quizá viendo esto, dicen, no, es que yo no encuentro aquí este eje norte-sur y no veo todo esto. Claro, en Seúl también se tuvo que hacer una adaptación de acuerdo a la geografía del lugar. No quedó tan simétrico como podríamos esperarlo, pero claro que identificamos este modelo. Aquí, por ejemplo, vemos el palacio principal en la parte norte,
se alcanza a ver la muralla de la ciudad con sus puertas y los otros palacios de la ciudad, que bueno, no están tan simétricos, pero bueno, aquí está la avenida principal, la avenida ceremonial que se dirige hacia la puerta sur, que es esta, ¿sí? Y la avenida comercial que está aquí. Este es un mapa, podría decir, moderno de este centro histórico de Seúl. Por supuesto, no abarca todo. Además, es un mapa hecho con fines totalmente turísticos, pero aquí creo que podemos ver reflejado mucho este modelo de la ciudad confuciana. Aquí está el palacio, interesante, porque en la ciudad moderna, lo vamos a ver ahora en las fotos más adelante, atrás del palacio, del antiguo palacio real, atrás está el palacio presidencial, es decir, ya del moderno Estado coreano. O sea, el palacio presidencial, la llamada Casa Azul, está justo atrás del palacio, del antiguo palacio real. ¿Sí? O sea, siguen manteniendo esta idea. Y después está esta avenida principal, esta avenida procesional, que es interesante porque sigue siendo el corazón de la vida de la vida de Seúl, ¿no? Esta avenida que se llama, hoy en día se llama Sejongro, es donde están, por ejemplo, el más importante centro cultural y de espectáculos, está el teatro y el auditorio del rey Sejong, están los dos principales monumentos de la ciudad sobre esa avenida, justamente el del rey Sejong y el del almirante Isun-shin, ahora lo veremos en las fotos también. Podemos decir, por ejemplo, además es el punto de encuentro para las grandes manifestaciones públicas. ¿Sí? Hace unos años, cuando hubo un problema con la expresidenta Park Geun-hye, en esa avenida plaza, porque es muy amplia, entre una avenida y una plaza, por ejemplo, ahí se llegaron a congregar cerca de 1,5 millones de personas que finalmente presionaron para que la presidenta terminara por renunciar. Entonces, sigue siendo una avenida muy importante. Algunos ministerios todavía se ubican ahí. Las oficinas de la presidencia, aunque la presidencia está atrás del palacio, las oficinas de la presidencia están justo en la esquina de esta avenida, aquí, enfrente del antiguo palacio. Ahí están las oficinas de la presidencia. Ojo, que también algo que tiene que ver aquí, la embajada norteamericana, y recordando que Estados Unidos salvó a Corea durante la guerra, está en esa misma avenida. Y luego tenemos cruzando no, un poquito más abajo, por aquí está, no lo alcanzo a ver, pero por aquí está, no, aquí está ya. Aquí está esta avenida que es el eje comercial, ¿sí? La avenida Jokno. Sí, entonces son las avenidas que mantienen este esquema confuciano. Aquí alcanzamos a ver que al norte hay bueno, aquí también se ve unas montañas, que también es parte de la idea de la geomancia confuciana. Al norte de la ciudad tiene que haber montañas que protejan de la entrada de energías negativas, y al sur tiene que haber agua, tiene que haber una corriente de agua. De hecho, aquí se ve una corriente de agua, y un poco más abajo, aquí ya no se ve, está el gran río Han, que de acuerdo al pensamiento taoísta, las montañas protegen de las energías negativas y el agua limpia las energías negativas que se generan en la propia ciudad. Entonces, eso lo seguimos viendo, por lo menos en el núcleo central. Podríamos decir, un tanto en el centro histórico de Seúl. ¿Sí? Esto ya lo dije. La ciudad es interesante también, algo muy interesante de la ciudad de Seúl. La ciudad está casi totalmente amurallada. Y esto es algo sorprendente. En Seúl se conserva alrededor del 80% de la muralla de la ciudad. Algunas de estos muros están en zonas verdaderamente de difícil acceso, en unas zonas montañosas atrás del palacio que veíamos hace un momento, pero ahí se conserva. Hay lugares donde sí se perdió. Por ejemplo, de las 4 puertas de la ciudad, hoy en día se conservan 3. 2 de ellas están catalogadas como monumentos nacionales. La puerta del sur es la puerta principal, que es Nandemun, y la puerta del este, que es Dongdaemun. También las vamos a ver un poco ahorita más adelante, ¿no? Entonces, esto es interesante en el centro de la ciudad. Claro, Seúl ha crecido demasiado, y estas murallas que en algún momento dado cobijaron y protegieron a la antigua capital del reino de Chozón, etcétera, pues ya quedaron pero superadas
por mucho, ¿sí? Justamente aquí vemos los restos de las grandes puertas, ya están muchas reconstruidas. De hecho, por ejemplo, esta es la puerta Nandemun, la puerta del sur, que se quemó hace unos años, déjenme ver, hace como unos 10 años, si no me equivoco, y la reconstruyeron, pero de volada, porque es símbolo de la ciudad. Perdón, es la puerta sur. De hecho, es el monumento histórico nacional número 1. Dentro de todo el catálogo de monumentos históricos, Nandemun es el 1. Aquí tenemos la puerta de Dongdaemun, la puerta del este. Es interesante porque ahí la muralla casi no se conserva en esa zona, pero la puerta y el fuerte que lo protegía, ese sí se conserva. Hoy en día es una zona muy activa en cuanto, tanto Nandemun como Dongdaemun, en cuanto a mercados y todo eso. Más adelante vamos a ver los mercados. Y vean también en plena zona urbana, en las montañas que están dentro de la misma zona urbana, la muralla. De hecho, uno de los pasatiempos de la población coreana es ir a caminar a las montañas. Les encanta caminar en las montañas. Y en el caso concreto de Seúl, casi que es como un reto el recorrer la totalidad de la muralla, por lo menos en donde se puede. En otros lugares no hay muralla, pero por lo menos siguen el mismo trazo original. Y se dice que para recorrer toda la muralla de Seúl se llevan aproximadamente 3 días. Además es un reto importante porque como mucho está en zonas montañosas, es cansado. Claro, puedes llegar en metro, pero después del metro hay que subir pendientes muy prolongadas. Eh, sí, entonces, bueno, la mayoría de la gente ya no cree en esta idea del Feng Shui y de las energías, pero bueno, todavía se puede observar en el trazo antiguo, en los distritos centrales, todavía se puede ver todo esto. Y algo que es muy interesante, aunque ya la gente no crea en las energías y todo esto, bueno, hay algunos que sí, pero ya la mayoría no, es interesante cómo el diseño, este diseño cuadrangular y de ejes, etcétera, se prolonga hasta los nuevos barrios. ¿Por qué? Porque es un diseño práctico. Y por ejemplo, esta avenida principal que corre norte-sur prácticamente llega hasta las orillas, sale de la antigua muralla. Al lado de este eje está la estación central de ferrocarriles y se sigue hasta llegar al río Han. Incluso hay un puente que lo cruza. ¿Ah? Hoy en día Seúl ha crecido mucho más de lo que era originalmente. Solamente la ciudad, el área que se denomina ciudad metropolitana de Seúl, tiene 9.700.000 habitantes. Vamos a hacer un paralelo con la Ciudad de México. En este sentido, Seúl es un poquito más grande que la Ciudad de México, que tiene como 8 millones. Me refiero a la ciudad, solamente a la Ciudad de México. En zona metropolitana, la Ciudad de México es más grande. Ajá. Seúl tiene, el Gran Seúl tiene alrededor de 26, la verdad es que hay muchas interpretaciones en torno a esto, porque depende qué se incluye y qué no se incluye. Alrededor de 26 millones de habitantes viven en lo que se denomina el Gran Seúl, pero esto ya abarca incluso zonas rurales. Incluso podemos decir que este Gran Seúl pues prácticamente ha incluido a otras ciudades que de por sí ya eran muy grandes. Por ejemplo, la ciudad de Incheon es una ciudad completamente diferente, pero que está dentro de este Gran Seúl, o la ciudad de Suwon. ¿Sí? Incheon está hacia el mar, hacia la costa. De hecho, el aeropuerto internacional de Seúl está en Incheon, y Suwon, bueno, hacia el sur. Hacia el norte no ha crecido Seúl. Bueno, sí creció mucho en los años 60, pero ya no puede seguir creciendo hacia el norte porque prácticamente ha llegado hasta el borde de Corea del Sur. ¿Sí? El Gran Seúl termina donde empieza Corea del Norte, entonces no puede seguir más porque pues, es el territorio del enemigo, ¿no? Bien. Vean, justamente en esta fotografía satelital, yo creo que muchos han visto esta fotografía porque ha circulado mucho en internet con otras intenciones, justamente de ahí lo saqué yo, para mostrar cómo casi en Corea del Norte no hay casi luces, solamente vemos una manchita que es Pyongyang, pero yo aquí la puse con otra intención. Ubicar en el mapa la ciudad de Seúl y el Gran Seúl a partir de la iluminación. Y vean, es clarísimo encontrar Seúl, es muy fácil, está aquí. Incluso vean, casi que la mancha luminosa de Seúl ocupa casi que un cuarto del territorio de Corea del Sur. ¿Sí? Es impresionante, ¿no? La mega ciudad que se ha construido en torno a lo que originalmente fue
Seúl. Hoy en día, bueno, es la principal ciudad del país. Cerca de una tercera parte de la población del país vive en el Gran Seúl, ya sea en la ciudad propiamente de Seúl o las ciudades metropolitanas incorporadas. Es una megalópolis, en pocas palabras. ¿Sí? Ahora, históricamente, se sabe que ha habido asentamientos muy antiguos en la zona. De hecho, la antigua capital del reino de Pache estuvo en la zona metropolitana de Seúl, no en el centro, estaba de hecho al sur del río, lo vamos a ver un poquito más adelante, dónde está el río Han. Esta ciudad se llamaba Wiriseong. Mucho tiempo se pensó que Wiriseong era un mito, no había ninguna evidencia arqueológica sobre esta ciudad, pero bueno, la historia decía que el reino de Pakche había tenido su capital en Wiriseong, pero bueno, ¿dónde estaba? Nadie tenía idea de dónde estaba, y es interesante cómo entre los años 60, entre el 69 y el 70, en medio de un proyecto de expansión hacia el sur del río Han, de la ciudad de Seúl, cuando se construyó una serie de zonas habitacionales masivas, pues se descubrió una muralla y después, bueno, se empezó a investigar y se descubrió que, bueno, eso era la antigua Wiriseong. Entonces, bueno, aunque no es propiamente el centro de Seúl, sí está dentro del espacio de la ciudad de Seúl. Entonces, bueno, históricamente ha sido una ciudad o una zona importante para la península coreana. Pero después, bueno, Wiriseong, cuando cae el reino de Pakye, desaparece. Durante algún tiempo no hay grandes ciudades por ahí, aunque hay muchas pequeñas aldeas a lo largo del río Han. Y la moderna Seúl, ¿sí? La nueva ciudad, vuelve a resurgir alrededor del siglo XI, ¿sí? Durante la dinastía Koryo, pero para el siglo XIII, con el establecimiento de la dinastía Choson, que selecciona este lugar como su nueva capital, es que la ciudad va a dar su gran crecimiento, ¿no? En el siglo XIII, los reyes de la nueva dinastía de Choson deciden mudarse de la antigua capital, que era Kaesong, un poquito hacia el sur. Como les decía, en realidad Kaesong y Hanyang o Seúl no está muy, muy lejos, unos 50 kilómetros, pero bueno, es un emplazamiento nuevo, junto al río Han, un río muy caudaloso, muy defendible y además que cumple con estos principios del Feng Shui. Y bueno, fundan esta ciudad que se llama Hanyang o Hansong. La verdad es que se usan los dos nombres de manera indistinta y a partir del siglo XIII pues empieza a crecer, a crecer, a crecer hasta convertirse en la ciudad más importante de la península. Aquí justamente esta fotografía vemos lo que queda del muro del antiguo Wiriseong, está en los barrios del sur de Seúl, un poco lejos del centro, pero bueno, todavía se ha rescatado estos muros, ¿no? Ahora, la ciudad hasta 1910 fue conocida así, como les decía, Hanyang o Hansong, y entre 1910 y 1945 tiene otro gran crecimiento demográfico, pero cambia temporalmente de nombre. Entre el 1910 y 1945, la ciudad va a ser conocida como Keijo. Y Keijo, bueno, si ustedes distinguen un poco la fonética, no suena muy coreano. En realidad, Keijo es un nombre japonés, porque entre 1910 y 1945, Corea fue una colonia japonesa. Los japoneses decidieron convertir a la antigua Hanyang en una ciudad estilo japonés. Van a invertir mucho dinero, la transforman, por lo menos el centro de la ciudad lo transforman e intentan crear ahí una ciudad moderna. Hay una inversión en reforma urbana y arquitectura impresionante. También la ciudad atrae a mucha gente que llega del campo a trabajar en una naciente industria, claro, en manos de los japoneses. Y durante estos años, ¿sí? Estos 35 años, la ciudad a todas una ciudad japonesa. ¿Sí? Se ve como una ciudad moderna japonesa. Para 1945, con el fin de la Segunda Guerra Mundial y la expulsión de los japoneses, Keijo cambia nuevamente de nombre y es justamente ahí donde va a tomar el nombre de Seúl, que curiosamente en su raíz etimológica quiere decir ciudad capital. ¿Qué quiere decir Seúl? Quiere decir ciudad capital.
La verdad es que en los primeros años posteriores a la guerra, Seúl está hecha un caos. Primero la ocupación japonesa que la hizo crecer, pero después la guerra de Corea y la liberación de los japoneses, todo eso, la destrozó. Fue terrible el grado de destrucción, pensando nada más que durante la guerra de Corea, Seúl cambia 3 veces de mano, de bando, del norte y del sur, del norte y del sur, ¿sí? Entonces queda muy, muy dañada. Prácticamente toda la ciudad vieja fue arrasada, es decir, lo que era propiamente coreano. Curiosamente, mucho de lo que sobrevive es la arquitectura japonesa, porque era mucho más sólida, pero a partir de estos años, del 53, fin de la guerra, pues hay que reconstruir la capital. Vean, aquí son algunas fotografías interesantes, cómo se veía Seúl. Esta foto es de 1898, todavía antes de los japoneses. Es la puerta del palacio. Atrás vemos una montaña muy importante que ya mencionaré en un momento más, el Bukhan, la puerta principal del palacio, pero así se veía en 1898. La gente todavía con vestimenta tradicional, una ciudad sin pavimentar, vean, no hay ni siquiera drenaje, el drenaje es a cielo abierto. Este era Seúl en 1898. Esta imagen, en serio que cuando la encontré yo quedé fascinado, fascinado. Es una joya esta imagen. Es una imagen del Seúl en la época japonesa. De hecho, todos los nombres que vemos aquí escritos en estos cuadritos rojos están en japonés. Pero, ¿por qué me parece tan interesante? Porque en esta imagen, muy estilo japonés, abuelo de ave, distinguimos todavía esta esencia del trazado confuciano. Aquí está el palacio y aquí, claro, no está hecha a escala, y aquí vemos el trazo de las avenidas principales que justamente llegan, aquí está la estación del ferrocarril construido por los japoneses y vean cómo la avenida sigue y cruza el río. Ajá. Bueno, es muy súper interesante esta pintura japonesa del periodo de la ciudad de Seúl en ese momento llamada Keijo. Además, hay algunas cosas que ya no existen, por ejemplo, aquí en esta montaña que se llama el Namsan, estaba un templo de la religión Shinto, la religión japonesa, que obviamente al día de hoy ya no existe, porque esto fue borrado en cuanto se fueron los japoneses. ¿Sí? Bueno, entonces les digo, este es como una joya esta imagen. Es un biombo, un biombo donde se pintó esta imagen de la ciudad de Keijo, hoy en día Seúl. Y algunas imágenes de Seúl después de la guerra, porque vean, alcanzamos a ver aquí atrás esta montaña que ya les decía, ¿sí? El Buksan, y la ciudad prácticamente en ruinas después de la guerra de Corea. Más imágenes de la guerra de Corea, aquí incluso vemos todavía los tanques y los prisioneros. Esta es la entrada de Corea, de los ejércitos de Corea del Norte a Seúl al principio de la guerra. Y ya estas imágenes ya son posteriores a la guerra, son fotografías de los años 50, finales de los años 50, muy interesante, ya a color. Vean aquí incluso ya vemos, por ejemplo, automóviles de los años 50, donde creo que lo más destacable de esto es que es una ciudad muy pobre. ¿Sí? Seúl era una ciudad muy, muy, muy pobre, salvo el centro no había alumbrado público, no había drenaje salvo el centro. Lo que había era lo que habían dejado los japoneses, y a la ciudad le llevó muchos años recomponerse, incluso todavía en la década de los 60, a principios de los 70, todavía el drenaje, al menos en algunas partes, era a cielo abierto. Entonces no era una ciudad muy bonita, no era la ciudad que hoy en día vemos. En los años 60 y 50, justamente después de la guerra, la ciudad experimenta un crecimiento impresionante, resultado de toda la gente que está llegando del campo a la ciudad, mucha gente que perdió su casa en el campo durante la guerra, pues huye literalmente a la ciudad a ver qué puede hacer. Y entonces vamos a ver que hay un crecimiento exponencial en estos años 50, 60, 70 y todavía hasta los 80 Seúl sigue creciendo sin parar. Es en esos años donde Seúl se va a ir convirtiendo en una megalópolis. Y justamente vamos a ver las huellas de este llamado desarrollismo coreano, sobre todo en los años 60, en este tipo de construcciones, ¿sí? Estos bloques masivos de departamentos que llenan todos los suburbios de la ciudad.
sobre todo del río Han hacia el sur, los nuevos, construidos a partir de los años 60, era ver edificios y edificios y edificios y edificios que se construían, que salían como plantas de la noche a la mañana, obviamente comiéndose tierras de cultivo. Tierras de cultivo. Es muy interesante ver esta fotografía, y por aquí había esta otra, ¿sí? Porque estas dos fotos justamente son de los años 60 y son de la parte sur del río Han, lo que hasta ese entonces eran zonas de pastizales donde solían criarse caballos. En la época del reino de Joseon, ahí estaban los establos reales y era una zona pues, de pastizales, ¿no? Imagínense, para criar caballos. Eh, Después, con la caída de la monarquía, esta zona fue medio abandonada, eran terrenos un tanto baldíos, y en los años 50 pues empiezan a aprovechar para la construcción de estos bloques de departamentos, un tanto sin identidad, masivos, como en cualquier ciudad, incluso en la Ciudad de México también encontramos este tipo de cosas, en cualquier ciudad del mundo encontramos este tipo de construcciones. Este distrito, concretamente, se llamaba, desde la época del reino Joseon, se llamaba Gangnam, ¿sí? Que quiere decir el distrito del sur, ¿sí? Eh, es interesante porque después de haber sido durante los años 60, 70 y todavía hasta los 80, concretamente hasta el 88, cuando son los Juegos Olímpicos, justamente la zona olímpica se va a construir muy cerca de estos edificios, es cuando empieza a transformarse. Y muy interesante porque de haber sido una zona popular, muy popular, a partir de los años 80 y 90 se empieza a convertir en una zona de muy alta demanda. Prácticamente se convierte en el nuevo centro de Seúl, ya no en el centro tradicional, sino este centro nuevo, el distrito financiero, y justamente este distrito de Gangnam, no sé si ya empiezan a imaginarse hacia dónde voy, ganó fama eh, hace unos años con una famosa canción de este género llamado el K-pop, el famoso Gangnam Style, que la canción, si ven, bueno, no, a mí personalmente no me parece muy bonita, pero es súper interesante porque lo que hace referencia es a este estilo de vida superficial que hoy en día se desarrolla en este barrio de Gangnam. Como dato, Gangnam es la capital mundial de las cirugías estéticas. Ahí está lleno de consultorios de médicos que hacen este tipo de operaciones estéticas, pero vean cómo fue cambiando de tierras de crianza de caballos a zonas de clase popular, de zonas de clase obrera, y a partir de los años 80 empieza a convertirse en una zona de muy alto poder adquisitivo. Si hoy en día ustedes dicen que tienen un departamento en Gangnam, pues quiere decir que son gente de mucho, mucho dinero. Mucho dinero. No mucho, muchísimo dinero. Entonces, justamente esa canción del Gangnam Style hace referencia a este estilo de vida un tanto de dilapidar y cosas por el estilo. ¿Sí? Bien, entonces seguimos. Aquí vemos dos mapas que nos hablan. El primero, el que está aquí arriba, es el crecimiento de la zona urbana y el segundo es la incorporación de los territorios dentro de la zona digamos, del ayuntamiento del municipio de Seúl. Es muy parecido, no es exactamente igual, pero bueno, vamos primero con el crecimiento de la mancha urbana. El que está en naranja es un poco la ciudad histórica. De hecho, esta zona naranja está marcada justamente por la muralla que les decía hace un momento. Esta era la zona urbanizada y lo que estaba en verde pertenecía a Seúl, pero eran ya las zonas, digamos, rurales de la capital. Justamente el límite de esta zona verde, esta línea, es justamente donde va el río Han. Las zonas en azul y en café es lo que se ha incorporado a la zona urbana a partir de los años 50. Entonces podemos decir que esto era Seúl hasta 1910, lo verde es más o menos Seúl como hasta 1950 y en azul es de los 60 en adelante. Y del otro lado, pues vemos justamente el mapa digamos, del término municipal, que no necesariamente incluye zonas urbanas. Entonces vean, el Seúl de 1914
el Seúl de 1936, el Seúl de 1949, el Seúl de 1973, y finalmente algunas pequeñas, ya muy pequeñas incorporaciones en 1995. Pero aquí nos da, creo que una idea, muy buena idea, comparar el tamaño original de Seúl con lo que hoy en día es Seúl. Como les decía, es una mega ciudad. Hay millones de gentes que se mueven todos los días de un extremo a otro, pero prácticamente, a pesar de que es una mega ciudad, prácticamente cada barrio, como es difícil moverse de un lado al otro, como cualquier mega ciudad, pues han empezado a desarrollar una propia identidad y dinámica local, ¿no? Entonces, un tanto como ocurre con la Ciudad de México, vean, además por dimensiones muy parecidas, Seúl podríamos decir que es como una ciudad de ciudades. Hoy en día lo que la República de Corea identifica como Gran Seúl, ¿sí? El Seúl Capital Area, ¿sí? Abarca espacio de 3 zonas administrativas distintas, podríamos decir en términos mexicanos de 3 estados. Estos 3 estados o estos 3 distritos administrativos son propiamente la ciudad de Seúl, la ciudad metropolitana de Incheon, que tiene estatus de un estado, y la provincia de Gyeonggi. Entonces, vean un poco cómo pasa en México otra vez con la gran Ciudad de México, que incluye a la Ciudad de México, al Estado de México, y que incluso ya se extiende hasta, por ejemplo, en la zona, algunas partes de Hidalgo, ¿no? Tizayuca, Hidalgo, que ya está dentro de la zona metropolitana, aunque ya es el tercer estado, ¿no? Más o menos esto pasa con Seúl. Ahora, ya después de haber hecho este recorrido a lo largo de la historia, vamos rápidamente a hablar de los hitos que distinguen a la ciudad de Seúl. Primero vamos a hablar de los hitos naturales, porque como les decía, Seúl es una ciudad que sigue conviviendo mucho con su naturaleza, ¿sí? A pesar de esta mega mancha urbana, hay mucha naturaleza dentro de la ciudad. Espacios, podríamos decir, todavía naturales, no vírgenes, por supuesto, pero donde se puede disfrutar bastante la naturaleza. Entonces empezamos, por ejemplo, quizá el hito natural más importante es el río Han. Incluso es el que le dio originalmente nombre a la ciudad. El río Han, que cruza la ciudad desde el este hacia el oeste en dirección al mar, parte la ciudad prácticamente en dos, la ciudad antigua al norte y la ciudad nueva al sur. No es tan preciso esto que estoy diciendo, porque también al norte hay barrios nuevos, pero prácticamente es digamos, el alma, la columna vertebral de la ciudad. El río Han es navegable, esto es muy importante decirlo, aunque hoy en día no se permite la entrada de grandes embarcaciones hasta el centro. ¿Por qué? Porque el puerto está en Incheon. Entonces, las embarcaciones que entran son embarcaciones más pequeñas, son embarcaciones turísticas, pero todavía hay un flujo importante de embarcaciones que lo cruzan. Una fotografía del río Han, ¿no? También algo que ha dificultado que entren barcos muy grandes, pues es la gran cantidad de puentes que se han construido, pero en términos prácticos, la ciudad es navegable, ¿no? Entran barcazas, barcos, como les digo, turísticos, etcétera, pero hay mucho movimiento. Y aquí, pues bueno, creo que esta foto nos da una muy buena imagen de cómo está urbanizado por igual al norte y al sur, ¿no? Hay una cantidad de puentes impresionantes y puentes que están todo el tiempo en tráfico constante, ¿no? Hay autopistas, hay puentes de ferrocarril, puentes del metro, hay muchísimos puentes que cruzan. Quizá el río Han es el principal elemento natural, el principal hito natural de esta ciudad. Y después del río Han, son las dos montañas que están en la zona céntrica. Tenemos en la fotografía de arriba al Buksan, o Montaña del Norte, que justamente ya lo hemos mencionado como 2 o 3 veces, se ubica atrás del palacio, del antiguo Palacio Real, atrás de la residencia presidencial. Justamente esta foto que vemos aquí es la residencia presidencial actual. Es un edificio nuevo, aunque tenga estilo tradicional. Es un edificio que se construyó por ahí de los años 60, la Casa Azul, y atrás vemos el Buksan, la montaña del norte. Y del otro lado, la fotografía de abajo, es también una de las fotografías más famosas de Seúl. El
el Namsan o la montaña del sur. Dicen los seulitas que no hay punto de la ciudad desde donde no se vea el Namsan. Y además es claramente identificable por su torre, la llamada N-Tower, o Torre N, N de Namsan, que bueno, ha sido escenario además de cientos de películas, de programas de televisión. Ahí está justamente al pie de la torre de telecomunicaciones el famoso balcón de los candados, donde van los enamorados a poner sus candaditos con sus nombres, etcétera. Y como dato, tanto en el Buksan como en el Namsan, la muralla pasa por ahí. Entonces, por eso les digo, mucha gente usa el recorrido para ir a hacer un poquito de ejercicio subiendo la montaña por la muralla. Creo que la foto de abajo nos da una idea de la densidad en los edificios que hay en el centro de Seúl, ¿no? Una ciudad de rascacielos. Todo esto que está aquí ya se los dije, del Namsan y del Buksan. Pues me salto. Otro hito natural, y que esto de natural un poco entre comillas, es un arroyo al que los seulitas le tienen un gran cariño, porque tiene una historia muy interesante. Es el Chonggyeongchon. El Chonggyeongchon es un arroyo que originalmente cruzaba el centro de la ciudad. En los años 50, con la construcción de una avenida elevada, de una vía rápida elevada, a finales de los 50, el río fue tapado, exactamente igual como ocurrió aquí en la Ciudad de México, que hoy tenemos avenidas que se llaman Río, y el río Miscoac, pues ya nadie ve el río Miscoac porque va tapado, o el viaducto Río de la Piedad, que también va tapado. Bueno, el Chonggyeongchon también durante muchos años estuvo tapado. Sin embargo, en el año 2005, bueno, un poquito antes, en el 2004, decidieron que había que mejorar la imagen urbana del centro, que había que quitar esa espantosa vía elevada. Literalmente la destruyeron, la vía elevada. Aquí en la Ciudad de México construimos segundos pisos y allá los quitan. Y reconstruyeron el río, el Chonggyeongchon. Sin embargo, la verdad, aquí vemos fotos del Chonggyeongchon en el centro de Seúl. Vean, un arroyito pequeño, la verdad, pero en medio de rascacielos. Pero se ha convertido en un centro de polémica. Originalmente fue un centro de polémica, pero hoy en día es amado por la gente, ¿no? ¿Por qué polémica? Porque la verdad es que el río actual es un río artificial. El río original se murió, se secó el manantial y el río desapareció. Entonces, cuando se decide reconstruir el río, se hace canalizando aguas de otros lugares para alimentarlos. Es decir, ya no es una corriente natural, el cauce está perfectamente delimitado y encauzado. Es un río totalmente artificial, diríamos, el día de hoy, pero lo sorprendente es cómo la naturaleza ha ido ganando terreno y hoy en día es una corriente de agua viva. Hay peces en el río y además han empezado a llegar aves migratorias a este pequeño arroyo en el centro de la ciudad, donde vemos, por ejemplo, garzas que van a pescar los peces que han llegado. Finalmente, el Chonggyeongchon desemboca en el río Han y desde ahí fue donde empezaron a llegar los pececitos nadando contracorriente, y pues después de los pececitos pues llegaron las garzas, los patos y otros. Hay una gran cantidad también de anfibios, ranas, etcétera. Es decir, que a pesar de que es un arroyo artificial que requiere ser alimentado, pues bueno, ha tomado vida propia, y hay lugares, la verdad es que vean, donde de la vegetación incluso ha ido ganando terreno. Y pues bueno, uno puede estar trabajando en uno de los edificios que vemos ahí al lado a la hora de la comida. Eso pasa mucho. La gente baja al río, literalmente se quita los zapatos y los calcetines, mete los pies al agua y ahí se come su comida, ahí con los pies mojados en el agua. Y además agua muy limpia, en el mero centro de la. No puede haber nada más céntrico que este arroyo, entre natural y reconstruido, ¿no? Ahora, hitos culturales de la ciudad. La verdad es que en el casco antiguo queda muy poco de lo anterior al periodo japonés. O sea, algo del siglo XIX, hay muy pocas cosas, sí hay algunas, pero son muy pocas. Quizá lo más antiguo visible que queda es la muralla.
que se ha conservado, perdón, muy, muy bien. Les decía, entre un 80% se conserva, pero fuera de, y las puertas, claro, son también otros de los elementos antiguos que se siguen conservando. En los palacios hay algunas cosas antiguas, pero la verdad es que la mayor parte de los grandes palacios de Seúl son reconstruidos en la década de los 80 y de los 90. Quizá el palacio más importante y el más visitado de Seúl, el Palacio Real de Gyeongbokgung, está reconstruido en un 80%. O sea, solamente el 20% de lo que ven hoy en día es anterior al siglo XX. Esto es sorprendente, ¿no? Porque uno va y ve, edificio antiguo, la arquitectura tradicional, sí, pero no nos dicen que la verdad es que mucho de esto se construyó en la década de los 90. Y tampoco estoy hablando de un pasado muy lejano para la reconstrucción. Hace 20, 30 años es que se reconstruyó este palacio, ¿no? Y lo mismo pasa con los demás palacios. Mucho de ello es reconstruido. Vean, los años 90 son de una transformación urbana de Seúl. Justamente veíamos ahorita con el arroyo, todo eso. Es una época de mucha inversión, porque la verdad es que hasta los años 80 Seúl era una ciudad con una identidad muy fuerte, pero no era tan turística. Y en los años 90 dicen, hay que construir en nuestra capital una ciudad que atraiga al visitante extranjero. Un poco ya habían pasado los Juegos Olímpicos, se aproximaba el Mundial del 2002 y por eso hay una inversión grandísima en recuperación de lugares y reconstrucción de lugares. Entonces, anterior al siglo XX hay muy poco y queda mucho de la época japonesa. Bueno, no mucho, pero algo de la época japonesa. Sin embargo, bueno, independientemente de si fue construido o reconstruido, vamos a decir que quizá los hitos histórico-culturales más importantes de la ciudad son los 5 palacios. Sí, aquí los menciono, el Gyeongbokgung, el Changdong-guk, perdón por los nombres, Changgyeongung, Dokseong-guk y el Gyeonghyuk-gung, perdón, son un poco difíciles los nombres. Ajá. El más importante de ellos es el Gyeongbokgung, que les digo, está prácticamente reconstruido en la década de los 90 y justo es interesante porque hasta los años 90 en ese lugar se ubicaba el antiguo palacio del gobernador general japonés, un edificio gigantesco que después se convirtió en palacio presidencial, pero en los años 90 dicen los gobernantes, los presidentes de Corea, ¿por qué seguimos gobernando desde un edificio que construyó el invasor? Hay que deshacernos de este edificio y reconstruir nuestro antiguo palacio real. Ojo, que no trabajan ahí los presidentes, es un museo. Pero bueno, tumbaron el palacio del gobernador general o palacio presidencial y construyeron esto. Justamente este es el Gyeongbokgung. Lo que quedaba, para que nos demos una idea, bueno, aquí atrás vemos, esto es la Casa Azul, la residencia presidencial. Esto está fuera del palacio, es otro complejo, pero está muy cerca. ¿Qué quedaba del palacio original? La puerta, la sala del trono, esta, y este pabellón, ¿sí? Un pabellón muy bonito que está construido sobre un lago. Esto era lo que quedaba, y todo lo demás era aquí justamente en medio, estaba un mega edificio de concreto. Y en los 90 se construyó todo lo que vemos en esta fotografía. ¿Sí? Son imágenes, vean este pabellón si es original, es de los más antiguos, pues son imágenes del Palacio Gyeongbokgung. El principal. Hay 5 más, de hecho, bueno, regreso aquí. El Dokseong-gung, el que está aquí en cuarto lugar, es un palacio que es el más reciente de todos, se construyó a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, incluso tiene arquitectura estilo europeo, pero estilo europeo un poco más antiguo. Bien, entonces eso es en cuanto a palacios, como hitos culturales. Después, también tenemos los edificios de la era colonial japonesa y también los que se construyeron a finales del siglo XIX y principios del XX, pero no por los japoneses, sino básicamente serían las iglesias cristianas que se construyeron muy rápido en esta última década del siglo XIX. Vamos a poner ejemplos de esta arquitectura. Por ejemplo, antes de la llegada de los japoneses tenemos la construcción de la catedral estilo neorrománico, la catedral anglicana, o la catedral católica, que es estilo neogótico. Aquí vemos, bueno,
Esta es la estación de ferrocarriles de Seúl, construida por los japoneses, en un estilo más occidental, y tiene un cierto parecido con la estación central de ferrocarriles de Tokio, nada más que es más pequeña. Pero bueno, esto fue construido por los japoneses. Aquí fotografías de cómo se veía Seúl en la época de la ocupación japonesa. Vean, estos grandes edificios, es una tienda departamental que construyeron los japoneses. Aquí está el Banco Central, también construido por los japoneses, otra vista del Banco Central. Esta es un poco la imagen del Keijo o Seúl de la época japonesa. Y en cuanto a las iglesias, aquí vemos, esto es un poco antes de la llegada de los japoneses, la Catedral Católica de Myeongdong, que vean, tiene un estilo clásico neogótico, ¿sí? De hecho, es interesante, muchas de las iglesias se construyeron en esa época y todo el conjunto de la iglesia es estilo europeo, ¿no? Y son iglesias pues que no parecen o que no van muy de acuerdo al estilo tradicional coreano. Pero hoy en día la gente les tiene mucho cariño como reliquias de la transformación del país. De hecho, además, Myeongdong, la Catedral Católica, fue sede de las manifestaciones en contra de la dictadura. Los manifestantes se manifestaban en esta plaza que está enfrente y cuando venía el ejército corrían y se escondían en la catedral porque los militares no se metían a la iglesia. Entonces, por eso se manifestaban ahí. Nada más como dato, ven en esta foto, aquí está la Catedral de Myeongdong y atrás vemos la torre del monte Namsan. Y bueno, también quedan las antiguas avenidas marcadas, como lo decía al principio de la presentación, las antiguas avenidas desde la época antigua. Ya no quedan los edificios, pero el trazo de estas avenidas sigue. Tenemos la avenida ceremonial, que hoy en día se llama la Sejong-dero, o la avenida del rey Sejong, y la avenida Jongro, que era la antigua avenida comercial, que entre las dos, como les decía hace un momento, forman una especie de cruz. ¿Sí? Aquí, bueno, más imágenes. Vean, este es el antiguo palacio del gobernador general japonés. Y vean, aquí está la puerta del palacio, esta sí sobrevivía, pero todo esto, pum, lo dinamitaron y hoy en día está como lo vemos ahora. Aquí justamente esta avenida que alcanzamos a ver a la salida del palacio es la Sejong-dero, la avenida del rey Sejong, que era la avenida procesional. Hoy en día, pues claro, una avenida llena de coches, pero al centro tiene una gran plaza donde justamente aquí vemos el monumento al rey Sejong, uno de los reyes más importantes de la historia de Corea. Abajo hay un museo dedicado al rey Sejong y al almirante Isun-shi. También se han visto películas coreanas, series coreanas, esto sale a cada ratito. Y es lo más céntrico. A ver, decir la avenida Sejong-dero es como decir en México la Plaza de la Constitución. Es lo más céntrico que puede haber y además el lugar de las manifestaciones. Y una mención especial requiere el distrito de Bukchon, que está justamente al lado del palacio de Gyeongbokgung, que es un distrito que históricamente era de la gente de la clase alta y quizá por eso sobrevivió. Hoy en día es un distrito, es un barrio de casas bajas, de casas de teja, con arquitectura tradicional. Es muy bonito. A ver, para hacer un paralelo, ya sé que aquí quizás no todos están en la Ciudad de México, pero pensando en la Ciudad de México, sería decir como Coyoacán o San Ángel, o sea, de casas más tradicionales. Pero la verdad es que mucho de este espíritu de un barrio habitacional se ha perdido. Hoy en día prácticamente todas estas casas, que son muy caras para mantener, se han convertido en posadas, en restaurantes, en bares. Todavía vive gente, esto sí es cierto, todavía hay gente viviendo en Bukchon. Es un barrio muy bonito porque es de callejuela, hay calles más grandes, pero de repente uno se empieza a meter en callejuelas, en callejones muy estrechos, donde incluso al día de hoy no entran los coches. Incluso algunos ni siquiera están pavimentados, pero es un barrio, podríamos decir, un barrio que está de moda, ¿no? Comprar algo ahí o rentar algo ahí, pues básicamente lo haces para poner un negocio, porque además, por su arquitectura, es una zona muy frecuentada por, turistas, ¿no? Además está muy céntrico.
es quizá lo más tradicional que queda en Seúl. Y dentro de estos sitios urbanos, culturales, etcétera, pues vienen todos los nuevos barrios que se han ido desarrollando desde los años 60, mencionando algunos como el barrio de Yeouido, al sur del río, que en realidad era un antiguo pantano y hoy en día es una especie de isla, lo han ido delimitando y desecando. Ahí se construyó la Asamblea Nacional, y ahí está la sede de las grandes cadenas de televisión. También tenemos el distrito de Itaewon, que originalmente fue una base militar norteamericana y hoy en día es un barrio de la vida nocturna, es donde están los bares, un barrio donde viven muchos extranjeros, muchísimos extranjeros, al grado de que hay la broma en Seúl de que si tú vas a Itaewon es más fácil que encuentres a alguien hablando inglés que coreano, o ya justamente del lado sur del río tenemos Apgujeong o Chamsil o Gangnam, estos que ya les había mencionado, que originalmente eran barrios obreros y que hoy en día se han convertido en barrios de lujo. Justamente aquí vemos algunas imágenes de la zona sur del río. Este es el centro comercial más grande de Seúl, el Lotte World, y en el Lotte World está el edificio más grande de Corea del Sur, el Lotte Tower, con un parque, y además dentro de todo este complejo es un centro comercial enorme, enorme, tiene más de 12 pisos de tiendas, y adentro hay un parque de diversiones completito, ¿sí? Completito, ¿sí? Techado. Es una locura el parque de diversiones. O sea, imagínense que tienes dos partes, una al aire libre, que está en una islita en medio de este lago, y la otra parte que está techada. Entonces, esto es en el invierno, si estás con nieve, o en verano con lluvia, tú adentro puedes pasártela súper bien, ¿no? En este parque de diversiones. En Yeouido, justamente aquí vemos el edificio de la Asamblea Nacional y las torres de las televisoras, y también en ese distrito de Yeouido está esta iglesia, que es la iglesia del Evangelio Pleno, que es la iglesia más grande del mundo. ¿Sí? Es una iglesia cristiana, de una iglesia propia coreana, no es una iglesia protestante internacional, nació en Corea, bueno, hoy en día ya tiene misioneros e iglesias en todo el mundo, pero es la iglesia más grande del mundo. Y aquí justamente vemos fotografías del distrito de super lujo de Gangnam, y vean puros edificios, restaurantes, cafés, todo de super lujo, y aquí vamos justamente a partir del éxito que tuvo esa canción que les decía hace un momento, del Gangnam Style, que recuerdan que ponían las manos así, le llamaban el paso del caballo, pues hasta un monumento le construyeron a la canción. Y bueno, este es el mapa de Seúl, de los distritos de Seúl. El río Han, como ven, es la columna vertebral. Aquí está la zona central y los barrios nuevos. Como dato, Seúl tiene dos aeropuertos, un aeropuerto antiguo, que era el aeropuerto de Gimpo, una antigua base aérea que construyeron primero los japoneses, luego se la adueñaron los norteamericanos, y después se convirtió en el aeropuerto internacional, pero ya se quedó muy pequeño, y así construyeron el nuevo aeropuerto internacional de Incheon. Gimpo todavía sigue funcionando, aunque realmente es muy, muy, muy pequeño. Bien, con esto pues un poco terminaríamos, que es Seúl hoy una de las grandes urbes del mundo, tiene una dinámica muy compleja, tiene los problemas propios, es una capital mundial y referente en cuanto a medicina, entretenimiento, finanzas, arquitectura, sustentabilidad, nuevas tecnologías, pero también tiene los problemas de toda ciudad, megalópolis en el mundo, ¿no? Los costos de vida son disparatadamente altos, comparado incluso con otras ciudades de Corea, niveles de estrés muy altos, la gente no tiene muchas oportunidades ya laborales, el mercado está saturado, sí, y además está este crecimiento enorme con el resto del país. Bueno, cuando tienes la tercera parte de la población viviendo en una sola ciudad, pues obviamente eso tiene un impacto sobre toda la economía, sobre toda la dinámica política del país. Y además, un último problema que solemos pasar por alto es que Seúl es una megalópolis, pero que además está pegada, ¿sí?, a unos cuantos kilómetros de la línea de
que lo separa del enemigo declarado del país. Es la capital del país y el centro de Seúl está a 40 kilómetros de Corea del Norte. Esto es un problema muy serio que suele obviarse. Los seulitas lo saben, pero no suelen pensar mucho en eso, porque claro, sería estresante pensar todo el día que a 40 kilómetros tienes a Kim Jong-un pensando tirarte bombas. Pero la verdad es que esto es un problema grande, es un problema grande. Por ejemplo, toda la red del metro de Seúl está diseñado para convertirse en un refugio antinuclear. Todo edificio, no me acuerdo, creo que es de más de 6 pisos, tiene que tener un sótano capaz de soportar un ataque nuclear. Bueno, esto es un poco, la gente no lo está pensando todo el tiempo, pero nos habla del riesgo que hay. Y bueno, con eso prácticamente, bien, justamente para hablar de esto, esta es la última estación del tren suburbano de Seúl, la estación de Dorasan, que es interesante este indicador dentro de la estación que nos dice Seúl está a 56 kilómetros, Pyongyang está a 205 kilómetros. La estación de Dorasan está a 3 kilómetros de Corea del Norte. Si pudiera caminar, llegaría caminando a Corea del Norte. Y ahí se acaba la vía, ¿no? Entonces, un poco para recordar este riesgo permanente y justamente dónde se acaba Seúl, se acaba donde empieza la zona desmilitarizada. Aquí vemos justamente las barreras de control. Después, todo esto sigue siendo todavía Corea del Sur, pero ya está muy cerca Corea del Norte aquí. Y incluso desde Dorasan, de esta última estación de tren, se alcanza a ver esta antena gigantesca con la bandera de Corea del Norte, que ya está del otro lado, se alcanza a ver desde la estación. Bueno, con eso termino. La verdad es que tengo todavía muchas fotografías, pero ya me colgué un poquito en el tiempo. Las voy a pasar rápido, si me regalan 10 minutos más, nada más para ver las fotos y después damos espacio a las preguntas. Bueno, aquí fotografías del aeropuerto internacional de Incheon, ¿sí? Un super aeropuerto, de hecho muchos años ha sido catalogado como el mejor aeropuerto del mundo. Esto es la Terminal 1, ya construyeron la Terminal 2 y está construido sobre el mar prácticamente, eran 2 islas, rellenaron el espacio entre estas 2 islas y ahí es donde están las pistas de aterrizaje. Este es el aeropuerto de Incheon, digamos, la puerta de entrada para la mayor parte de los visitantes internacionales. Luego tenemos la estación del ferrocarril, de los ferrocarriles de Corea. Aquí alcanzamos a ver un poquito, ya lo hemos visto en otra foto, la estación antigua, que hoy en día ya es un centro cultural dependiente de la compañía ferroviaria, y aquí al lado está la estación moderna, ¿sí? Que es gigantesca, tiene un centro comercial integrado, y bueno, aquí los trenes de alta velocidad. Corea, a pesar de ser un país pequeño, tiene una red de ferrocarriles de los más rápidos del mundo. También esta fue famosa por otra película hace unos años sobre zombies y no sé qué, que salían justamente desde esta estación, el tren a Busan. Es una ciudad riquísima en museos, no pongo todos los museos porque claro, no acabaría con las fotos de los museos, pero este es el más grande y yo diría el más importante, es el Museo Nacional de Corea, es un museo gigantesco, enorme, que además está en un parque muy, muy bonito, como podemos ver aquí, pero no es el único, hay muchos. De hecho, aquí otro de los museos. Este está en el centro, al lado justamente del Palacio Gyeongbokgung. Es el Museo Folclórico Nacional. Esto que vemos aquí no es un edificio antiguo, es un edificio moderno, pero que retoma los elementos de la arquitectura folclórica nacional de Corea. Dentro de esto todo el museo está ahí abajo de este edificio. También es una ciudad con muchos templos. Hay templos confucianos, aquí vemos el de arriba es un templo confuciano, templos budistas, que estos templos budistas a veces son también como un espacio de paz dentro de la ciudad, porque normalmente los templos budistas suelen tener grandes jardines, entonces un poco para escapar del bullicio, del ruido de la ciudad, pues siempre ir a un templo es un buen lugar de descanso. Es una ciudad riquísima, riquísima en mercados. Esto a mí incluso lo digo personalmente, me parecen los mercados coreanos fabulosos, como dicen muchos de país, y meterte a un mercado, no a un centro comercial, sino a un mercado es conocer mucho de la forma de ser de la gente. Estas 2 fotos son del mercado de Dongdaemun,
Ven aquí la zona de comida. Hay una cantidad de comida callejera impresionante. Ahí sí se parecen mucho los coreanos a los mexicanos. Esta foto es de la sección, una sección gigantesca de ropa tradicional. En serio, yo en este mercado de Dongdaemun entré a esta zona de la ropa tradicional y yo decía, es que esto es un museo. La zona donde venden la ropa tradicional, porque se usa mucho la ropa tradicional todavía en Seúl, era digamos, una fiesta de colores, de diseños, todo siguiendo, claro, el estilo tradicional, pero pasillos y pasillos y pasillos de ropa tradicional. Más de comida, luego hay cosas que nos llaman un poco la atención y nos impactan a los occidentales, como por ejemplo en la zona de pescados es muy común, espero que nadie se me impacte aquí, ver animales vivos, se venden los animales vivos, aquí tortugas vivas para comer, los peces también se venden vivos, muchas semillas, son muy bonitos los mercados, ¿no? O sea, parecen mucho los mercados mexicanos en cuanto a la variedad. También las zonas, ya les decía, parece que tenía hambre cuando hacía la presentación, las zonas de comida interminables, a pesar de que identificamos a Corea como un país rico, un país de primer mundo, pues bueno, la comida callejera sigue siendo algo que está en el ADN de los coreanos. Comen mucho en la calle. Luego también una ciudad muy moderna. Aquí tenemos dos fotografías. Esta es una maqueta, por supuesto, del Centro de Diseño Internacional de Dongdaemun, un edificio, un edificio de exposiciones diseñado así muy futurista, muy moderno, con jardines en los techos, no hay un plano, o sea, no hay un primer piso, en realidad los pisos se van, no sé cómo decirlo, porque no soy experto en arquitectura, pero los pisos se van mezclando, de repente entras por un primer piso y sales en un tercero, es impresionante, les digo, un centro de exposiciones y de congresos, muy cerca, a unos cuantos pasos del mercado tradicional que veíamos aquí, que es este mercado. Está de este mercado muy tradicional a este edificio futurista, serán unos 200 metros, no más. Tiene una red de metro impresionante. Aquí les pongo un mapa, nada más para darnos una idea. Es gigantesca la red. Cuando uno ve el mapa, dice, ¿cómo me puedo mover en esto? Y la verdad es que es muy fácil. Funciona mucho como el metro de la Ciudad de México, o sea, no tiene mucho pierde. Hay metros que son muy complicados, por ejemplo, el de Tokio es complicadísimo, a mi punto de vista. El de Seúl es muy sencillo y además, bueno, estaba buscando y no lo encontré, porque además tienen como musiquitas tradicionales en las estaciones cuando les avisan que ya viene el metro, cosas por el estilo. Y dentro de los vagones del metro, música que les dice si la siguiente estación con la música, si es un intercambiador o si solamente es una estación. Muy, muy limpio además, y que llega, incluso se conecta el metro de Seúl con otros metros, por ejemplo, con el metro de Incheon. Y con con las líneas de ferrocarriles suburbanos y de alta velocidad. Y bueno, ya con esto ahora sí termino. Les dije que me iban a llevar unos 10 minutos más, no sé si poquito menos de 10 minutos. Y bueno, ya con esto ahora sí termino. Perdón por colgarme en el tiempo, pero bueno, todavía tenemos tiempo para las preguntas y bueno, estoy aquí para intentar contestar algo de lo que ustedes pudieran tener en mente, ¿no? Creo que hay varias en el chat, pero bueno, no sé, me quedo aquí para que me hagan llegar sus preguntas. No sé cuál sea la dinámica de las preguntas. Adelante. Súper, mil gracias, Armando. Tenemos una pregunta aquí de Ana González que dice, hace algún tiempo vi que en un paquete turístico se incluía la visita a la zona desmilitarizada. ¿Es reciente que se le considere turístico a este límite de la ciudad? No, a ver, en realidad se ha convertido en una zona de atracción turística casi que desde que Seúl empezó a ser una ciudad turística. A ver, se puede visitar prácticamente desde los años 60, pero la verdad es que en los años 60 nadie iba de turista a Seúl. Seúl no aparecía en ningún mapa turístico del mundo. A partir de los Juegos Olímpicos del 88 es que empezó a llegar el turismo internacional y bueno, sí, desde ese momento siempre ha habido paquetes turísticos, aunque aclaro, no es fácil llegar a la zona desmilitarizada.
Para empezar, el metro que llega muy cerca, pero el último tramo no lo puedes hacer caminando, está prohibido. Después del que llaman el Puente de la Libertad, ya no puedes tú caminar, entonces no puedes ni siquiera tomar un taxi. Entonces, lo normal para los extranjeros es llegar en un tour que contratas desde el centro de Seúl. Para la gente de Seúl sí pueden llegar en coche hasta una base militar que está 7 kilómetros antes de la línea allá, ¿no? Es complicado y además siempre está sujeto a las condiciones políticas. Les cuento, esto siempre se lo cuento a mis alumnos, ya creo que debo parecer disco rayado con esto, que yo fui un día, cuando fui a visitar la zona desmilitarizada, al día siguiente la cerraron durante 6 meses porque hubo un incidente donde unos soldados de Corea del Sur pisaron una mina antipersonal que habían colocado secretamente soldados del norte y estuvo cerrado 6 meses. Entonces, en términos generales, sí es accesible y sí es un punto turístico, por lo menos desde los años 80, pero siempre está sujeto a las condiciones políticas. Ok, pues no sé si contestamos la pregunta, yo asumo que sí. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta que quisiera compartir con nosotros aquí en el chat. En el chat ya no había otras preguntas, me parece que había algunas, ¿no? ¿O no? ¿O eran comentarios nada más? Pues mira, nos preguntaba Yusi sobre si se mantienen los primeros edificios todavía en la zona rica que nos comentabas hace un Ah, rato. en los edificios de la época del desarrollismo, en Gangnam no, en Gangnam todo lo tiraron y construyeron super edificios carísimos, pero sí hay edificios de este tipo en otros barrios, no tan, no digamos, no los más caros. La verdad es que toda esa zona que se desarrolló en los años 60 es muy grande, entonces sí se conservan algunos edificios, pero no, en Gangnam no, en Gangnam es carísimo y la verdad es que es tan caro que a cada rato tumban y reconstruyen edificios, porque además hay un mercado, y esto sí es algo yo creo que bastante negativo, un mercado especulativo muy grande, ¿no? Entonces hay edificios casi que recién construidos que de repente, pues, una empresa quiere volver a desarrollar y lo tumban y lo vuelven a construir, ¿no? Más grande, con algún arquitecto famoso. La verdad es que hay un mercado muy, ¿cómo podría decir? Muy agresivo del espacio en esta zona, en todo Seúl, pero más en algunos distritos como Gangnam. Sí, sí, no, espero que con eso más o menos quede. Pero sí pueden ver edificios de este tipo y además es interesante porque también en otras ciudades de Corea quedan muchos edificios de este tipo. Por ejemplo, en Busan también hay algunos edificios de este estilo de los años 60. Ok. A ver, no se imaginen cosas así como muy especiales. A ver, aquí en la Ciudad de México, dense una vuelta por Tlatelolco y es el mismo estilo, ¿eh? Además casi que se copian, ¿no? Los modelos de este estilo. Súper. Y Ara Basilio nos preguntó hace ratito si existe alguna fotografía con el edificio de concreto construido en medio del palacio, que igual nos platicabas hace rato. Sí, sí hay muchas. Y de hecho, creo que se me olvidó ponerla. Pero no, creo que sí a ver, déjame ver, a ver. Voy a volver a buscarla porque creo que sí puse una donde se veía, pero sí hay muchos, ¿no? Incluso hay muchas fotografías de todo el proceso a ver, aquí, ya encontré, a ver, voy a compartir la pantalla nuevamente. Aquí, bueno, ya aquí se alcanza a ver el edificio de concreto, no sé si lo ven. Aquí, bueno, esto es una toma interior, pero esto es muy interesante porque está la puerta del palacio, la que actualmente se puede ver, y el edificio atrás, exactamente atrás. Y hay incluso fotografías aéreas. Hay muchas fotos de este edificio de la gobernatura general japonesa, después Palacio Presidencial. A ver, les digo que lo tumbaron a finales de los 80 y a principios de los 90 cuando se empezó a construir el palacio que hoy en día visitamos. Entonces sí hay mucho material fotográfico sobre esto. Súper, muchísimas gracias, Armando. Pues no veo más preguntas, no sé si alguien en el público tenga alguna. Es un momento. Si se animan directamente a voz viva, también se vale, ¿no?
Sí. Pues Eh, yo ahora que veo aquí a Gabriel, es un tema del que he hablado mucho, yo le he platicado mucho con Gabriel, ¿no? Este tema de la reconstrucción de edificios que ya no existían, ¿no? Gabriel, que es gran conocedor de ciudades europeas como Berlín, por ejemplo, pues también sabe, ¿no? Cómo en Berlín se han reconstruido, ahora está el nuevo palacio me corregirás tú, Gabriel, el Palacio Imperial de Prusiano, no sé cómo se llama, el palacio que lo acaban de reconstruir hace poco. Y pues bueno, en Seúl ha pasado lo mismo, ¿no? Eran edificios que habían desaparecido. Por ejemplo, del Palacio Gyeongbokgung es muy interesante, Gyeongbokgung es muy interesante porque, a ver, para empezar, la arquitectura es un edificio o eran muchos edificios hechos básicamente de madera. Entonces, lo que hicieron los japoneses cuando llegaron fue estos edificios de madera, desmantelarlos y llevarse parte de los edificios, no todo, pero partes, a Japón, donde los reconstruían en museos etnográficos. Eh, Partecitas, ¿no? Entonces, en diferentes lugares de Japón se reconstruyeron algunas partes del palacio, y la pena es que mucho de esto se perdió en Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, digamos, el plano subsistía, el estilo subsiste, el conocimiento de cómo se construyó subsiste, y por eso en los años 90 es que mucho se pudo reconstruir. Ahora, también hay que mencionar que lo que hoy en día se ve en los palacios no es la totalidad de lo que existía. Hay partes que no se han reconstruido porque quizás no, ni siquiera tienen tanto valor histórico, ¿no? Se reconstruyeron los principales edificios. Bueno, pues no veo más Ah, preguntas. creo que Gabriel está Muchísimas levantando la mano. gracias, Armando, por esta conversación, este recorrido tan enriquecedor. Creo que siempre que estás aquí en Historia Viva nos sumas a nuestro conocimiento. Ojalá algún día, y mensaje subliminal para Gabriel, podamos hacer algún viaje por allá, por Asia. Estaría increíble con el Departamento de Historia. Pero bueno, yo los invito a todos ustedes que se quedaron hasta el final a estar muy pendientes de nuestra agenda de recorridos, tanto virtuales como presenciales. Ya esta primavera pues, ya tuvimos la oportunidad de caminar las calles del centro histórico, igual estuvimos por Puebla. Y bueno, este próximo semestre se viene también con muchas actividades de parte de Historia Viva. Así que pues manténganse en comunicación. Nosotros vamos a estar muy contentos de seguirles viendo. Y Armando, de nuevo, muchísimas gracias y que tengan todos una muy bonita tarde. Gracias a todos, ha sido un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, yo también quisiera aprovechar para agradecerte personalmente, Armando, por aceptar ser nuestro guía otra vez y llevarnos a una ciudad lejana. Creo que todos nos quedamos con ganas de conocer más acerca de Corea, de su historia urbana. Sin duda, valió la pena hacer esta segunda sesión. Los invitaríamos, como dijo bien María, a ver la sesión anterior que está en el canal de YouTube, que platicamos sobre Seúl, platicamos también sobre Tokio y Pekín. Y bueno, yo no sabía que íbamos a ver tanto más de Seúl. Qué maravilla que es tan amplio, pues, tu investigación y tu conocimiento. Y pues nada, gracias María, gracias a todos los demás, y espero podamos seguir discutiendo estos temas, estos asuntos que, como bien dice Marc Augé, las ciudades llevan la marca de sus heridas, pues, ¿no? Y también nos cuentan una historia, y así a los que nos gusta leer ciudades también en esta perspectiva, pues vemos las grandes consonancias que hay con la Ciudad de México, ¿no? Y bueno, y quizá me gustaría hacerte una pregunta, no quisiera perder tampoco la oportunidad, pero pues vemos muchas coincidencias en la Ciudad de México, como sería la dominación extranjera, las mismas Olimpiadas, no sé, el desarrollismo, como ponían ahí en el chat, de los años 50, ¿no? Pues un poco como para cerrar esta plática, me gustaría preguntarte, ¿cuáles crees que serían, pues, los ejes primordiales que le darían una identidad entonces a Seúl como
como una ciudad singular, pues, y que le darían, pues, este perfil que lo distinguiría de México y de otras ciudades que comparten, pues, aspectos urbanos. Es una pregunta súper difícil, Gabriel, la que me haces. Pero no, pero es interesante. Yo creo que hay un Seúl de los seulitas y un Seúl del gobierno de Corea y un Seúl de los extranjeros. Voy a usar una palabra que a mí que yo me la inventé un día cuando en una plática así después de un viaje, me la inventé porque la verdad es que no sabía cómo referirme a eso y decía, es que Seúl es la ciudad del photo spot. No sé si me explico con esto. Y digo la ciudad del photo spot porque literalmente en Seúl tú vas caminando. Yo diría que ese es el Seúl del gobierno de Corea, no de los ciudadanos. Es la ciudad del gobierno de Corea y del gobierno de la misma ciudad de Seúl. Quieren hacer una ciudad escenario, una ciudad para vivir tu ensueño de Corea, que además va acompañado de toda la cultura pop coreana, de la música, de las películas, de las series. Entonces, una ciudad de photospot, porque literalmente en el piso tú encuentras los lugares marcados para que te pares ahí y tomes la foto en esa dirección. O sea, es una ciudad que el gobierno ha construido como un gran escenario para que el turista vaya y se tome una fotografía. Y te dicen dónde tomarte la mejor fotografía. Ya ni siquiera tienes que pensar dónde tomártela. El propio gobierno de la ciudad y del país ya te lo dijo. Es una ciudad que tiene, por ejemplo, todo está en inglés, o sea, te mueves perfectamente. Es una ciudad muy amigable con el visitante y ese sería el elemento distintivo del Seúl para los extranjeros y para el gobierno. Quieren hacer una ciudad que sea referente mundial. Yo justamente veía esto una vez en un viaje también a Corea y que después regresé y fui al centro de la Ciudad de México y decía, bueno, y de repente me topé con unos turistas extranjeros jalando sus maletas atrás de Bellas Artes con todos estos desniveles de la calle y sin señales en inglés. Decía, bueno, pues que estos que quizá incluso podrían hablar español, moverse en la Ciudad de México es difícil. En Seúl te mueves aunque no hables el idioma. Entonces, ese es un Seúl, decía yo, para el gobierno, para los turistas. Pero además hay un Seúl para los seulitas. Y este es un Seúl muy de barrio. Un Seúl muy del mercado popular, como lo ponía en las fotografías. Un Seúl donde, a ver, es un Seúl también hecho de inmigrantes del campo a la ciudad, pero que han ido generando sus propias identidades locales que en buena medida pueden estar alejados de lo que el gobierno quiere proyectar. En ese Seúl del seulita, del habitante de la ciudad, quizá no es un Seúl tan perfecto. Es un Seúl donde encuentras un poquito de basura. Es un Seúl donde te encuentras al borrachito de la esquina. Bueno, no sino a los, porque luego hay muchos, ¿no? Que está un poquito alejado de las calles, pero también te encuentras, por ejemplo, cosas que a mí me sorprendieron, ver a la señora que literalmente en la puerta de su casa saca una manta y pone los chiles a secar, porque sabrán que los coreanos comen picante hasta decir basta. Entonces ponen los chiles a secar porque ellos lo comen mucho molido. Y ahí, o sea, estás a 3 calles de un mega edificio y haciendo una vida todavía muy como de campo. O sea, donde sacas a secar tus chiles para hacer para hacer tu salsa, ¿no? Justamente esto que ponía de estos mercados donde todavía te venden gallinas vivas. O sea, es como un Seúl todavía que de este inmigrante del campo a la ciudad que ha creado en el barrio urbano como esta reminiscencia de lo que era su vida anterior, que quizá ya incluso son los nietos, pero siguen conviviendo con estas cosas que trajeron sus abuelos. Y también es un Seúl muy rudo, muy violento, sobre todo con la gente de edad más avanzada. Es un Seúl muy violento. Hay un nivel de pobreza entre la gente de mayor de edad muy fuerte. Y también un Seúl que presiona mucho a sus habitantes. Es decir, ahí ya no es el Seúl del photospot, es el Seúl donde el joven que sale de la universidad ni remotamente va a poder comprar un departamento. Que tiene que andar, a ver, que es un poco más el Seúl
más original, que luego vemos un poco reflejado, como en películas como Parásitos, que yo creo que varios de ustedes vieron. O sea, un Seúl un tanto más crudo, pero también más real, ¿no? No es este Seúl del photospot. No sé si con eso te contesto, Gabriel, que es una Sí, pregunta muchas de tesis gracias. doctoral. No, muchas gracias, Armando. De verdad, y gracias a todos por acompañarnos. Creo que tenemos que seguir platicando, Armando, así como empezó todo esto. A ver qué nos organizamos para después. Ojalá un viajecito presencial, como dice María, y como lo hemos platicado también mucho tiempo, no se crean, Armando y yo tenemos ganas de llevarlos a Corea desde hace tiempo, pero bueno, eh, recordarles que todo esto va a estar grabado, pues disponible en el canal. Creo que tuvimos problemas en Facebook, creo que es mi culpa, pero bueno, si quieren compartirlo un poco aprovechando esta dinámica que nos heredó la pandemia de viajar más lejos a través de la computadora, pues va a estar disponible ahí en el canal. Ya María les puso la liga y para compartirlo con sus amigos para pues seguir dando cabida a esta nueva área de historia viva que tiene que ver con otro continente y Armando, que es nuestro embajador número 1. Gracias, María. No sé si quieras añadir algo, Armando, María, ¿alguien más? Gracias, Gabriel, gracias, María, y gracias a todos los que están aquí y los que están también en YouTube, en lo que sea. Y además me da mucho gusto ver gente conocida que ha asistido a la reunión, ¿no? Y además de tantos lugares, no solamente de la Ibero y de la Ciudad de México, también eso lo agradezco. Muchísimas gracias. Bueno, hasta pronto.